Salvador Espriu es una figura señera de la intelectualidad catalana, de las letras catalanas. Es en cierto modo una institución, una figura señera, entrañable, quizá la figura con la que se compenetra más profundamente el pueblo catalán. Salvador Espriu es un hombre que no es aficionado a ningún tipo de exhibiciones, que no gusta de aparecer en la televisión, que vive en cierto modo aislado de una manera física, aunque no de una manera mental y emocional. Espriu, una de nuestras figuras que con más fervor hemos tratado de traer a este programa, ha sido muy resistente a este propósito nuestro y queremos agradecerle en primer lugar que por fin haya accedido a venir a estar unos minutos ante estas cámaras. Muchas gracias, señor Espriu. Muchas gracias a ustedes. He de decir que no me hallo incómodo porque esto sería una descortesía. Y además porque todos ustedes han estado y son muy amables conmigo. Pero sí he de decir que si he accedido a lo que se me ha pedido es por complacerle a usted, don Joaquín Soler Serrano. Es para una atención personal hacia usted que yo estoy aquí en estos momentos. Se lo agradezco muchísimo de nuevo, señor Espriu, en nombre personal y en nombre de todos los espectadores españoles que van a tener ocasión de tener ahora un contacto lo más a fondo que seamos posibles de lograr con un hombre tan significativo, tan trascendental, tan importante, adjetivos todos que sé que le resultan enojosos. Vamos pues a entrar en materia, señor Espriu. Queremos primero hacer un breve recorrido por su vida. Según nuestras noticias, usted nace en Santa Coloma de Farnés en 1913, exactamente el día 10 de julio. También, según nuestras noticias, su padre ejercía de notario en esa localidad. Es verdad. Los primeros años, sin embargo, en Santa Coloma fueron pocos. A los 2 años pasé porque mi padre ganó una oposición muy notable de una plaza única en Barcelona. Pasé a residir a Barcelona y he vivido toda mi vida en esta ciudad. Fue en 1915 exactamente cuando la familia se traslada a Barcelona, instalándose en una calle muy barcelonesa, con un nombre además histórico, la calle de Lauria, en la vecindad del Hotel Riz y de un cierto restaurante típico que se llama El Canario de la Garriga. Casi al lado. Casi al lado. ¿Cuántos años pasó usted ahí de su vida? Pocos meses. Pocos meses. No creo que llegara a 1 año. Entonces fuimos a vivir a la calle de Claris, actualmente todavía llamada Vía Laietana, desde en 1939, en el número 19 de la calle de Claris. Más tarde fuimos a la calle otra vez de Lauria, 48. Posteriormente a la calle de la Diputación, 304, donde en 1940 falleció mi padre. Desde entonces, con mi madre y con mis hermanos, fuimos al Paseo de Gracia, donde está la ENER, en el 132, y después ahora resido en el 118 del Paseo de Gracia. Ha vivido usted entonces siempre, diríamos, que en el corazón de la ciudad. En este corazón del ensanche de la ciudad, sí. Yo quisiera que nos hablara usted un poco de sus padres. Su padre, que era un hombre de talante liberal, un hombre aficionado a las artes y a las letras. Parece que tenía sobre todo una especial habilidad y un trazo firme y seguro haciendo caricaturas. Desde luego,
Yo creo que como caricaturista era un hombre muy interesante y sobre todo quizá no desde un punto de vista estrictamente artístico, pero sí psicológico. Actualmente las caricaturas que están todas en nuestro poder tienen, creo yo, ya un valor de época. Aparte de eso, su padre amaba la comunicación con los demás, tenía una tertulia, me parece que era en el Círculo Ecuestre. En diversas partes, pero más que ninguna otra, precisamente en casa, donde yo me formé en esta tertulia, porque mi padre, como dice usted, era muy liberal y quería que desde nuestros primeros años frecuentáramos la comunicación, el diálogo con sus amigos, que en general eran gente muy inteligente y muy interesante. Parece que en esa tertulia los asistentes, los contertulios, los dialogantes asistieron a las primeras apariciones del muchacho Salvador Espriu, que decía cosas que les dejaban perplejos y que ya comenzaba a dar muestras de una sagacidad, de una penetración, de una sensibilidad que más tarde habían de cristalizar en la obra tan importante que usted ha venido realizando. ¿Recuerda usted esas primeras apariciones suyas entre esos tertulios adultos a los cuales se asomaba su pensamiento? Mi padre me quería mucho y me dejaba hablar con la libertad compatible con la discreción. Esto de si asombraba o no a los asistentes a la tertulia, quizá no sea exacto, quizá los enojaba, pero por lo menos disimulaban. No creo que llegara a ser el repelente niño Vicente. ¿De dónde vienen los Espriu, don Salvador? Que yo sepa, de Arenys de Mar. Arenys es una constante en la obra del señor Espriu, aunque de una manera un poco cabalística, está escrito siempre al revés, sin era. Y convirtiendo la Y en una I latina. En I latina. Porque con la Y me habría parecido un nombre un poco pedante, demasiado helenizante, y así queda más latino. ¿Qué recibió usted exactamente, aparte del amor, del afecto, etcétera, como herencia, digamos, intelectual y humana de su padre? Es difícil decir, pero yo debo mucho a mi padre y también a mi madre, que era el reverso de la medalla, pero era una mujer tan inteligente o quizá más que mi padre. Mi madre era una mujer reservada, muy religiosa, muy católica, tanto de una severidad tal de concepto de la vida que yo, para hacerla enrabiar, le decía que no era católica, sino calvinista. Mi padre era un hombre más abierto, le gustaba mucho hablar y era, si no un hombre genial, por lo menos un hombre genialoide. Era un hombre muy divertido y de mucha atracción personal, muy simpático cuando quería. Cuando no quería, le cogían rachas de mal humor, entonces era realmente temible. Sobre todo cuando a su lado se decía alguna estupidez, y esto ocurría a menudo, entonces el hombre verdaderamente era casi, no diré intratable, pero asustaba. Al estúpido no le quedaban ganas de continuar hablando.
después de la tajante intervención de mi padre, que lo dejaba aplastado, sin crueldad, porque mi padre era un hombre esencialmente bueno. De sus años infantiles, sus recuerdos más importantes, ¿cuáles son? De mis años infantiles he de recordar el gran amor que tuvieron siempre para conmigo mis padres, tanto mi padre como mi madre. Enseguida entró el infortunio en casa en forma de enfermedades que han dejado huella en el resto de mi vida. Hasta ahora estoy sufriendo consecuencias de una enfermedad que cogí a los 9 años, un simple sarampión, pero con complicaciones muy graves. Entonces el sarampión era precisamente peligroso por sus complicaciones y a mí me cogió de lleno, y desde entonces mi salud siempre ha sido precaria, con diversas manifestaciones de esta precariedad o falta de salud. Actualmente una de las cosas que me acongojan más, y lo digo porque creo que es muy necesario que lo diga en estos momentos, es que padezco de un temblor casi continuo de mi mano derecha que me dificulta mucho, a veces casi me imposibilita escribir, porque yo no he aprendido a escribir a máquina. Y también padezco de unas, llamémosle, dislalias. A veces me encuentro con dificultad inesperada de pronunciar determinadas palabras, como si fuera tartamudo sin serlo. No hay ninguna falta de conexión entre mi pensamiento y mi habla. Es una cosa puramente motora, pero que me impide a veces decir palabras tan sencillas para mí como Barcelona o Espriu. Después pasa esto, debe ser algo relacionado con las neuronas corticales, y hablo otra vez fluidamente hasta que vuelvo a, como le dije el otro día, encallarme, que aunque es un verbo que parece catalán, también es castellano, aunque menos usado, con una extensión semántica más restringida que en catalán. Ese infortunio que llegó a la casa de los Espriu se llevó al hermano mayor, Francisco, a los 14 años de una infección. A la salida de la enfermedad, que fue en el caso del señor Espriu de unos 2 años en su fase más grave, murió su hermana María Isabel. Salvador y los hermanos sobrevivientes, José y María Luisa, sintieron a partir de ese momento una protección todavía mayor y más afectuosa de sus padres, que querían así hacerles no olvidar, pero por lo menos sí paliar o aliviar ese dolor que sentía toda la familia. El padre de Salvador Espriu, Francesc Espriu, crecido en el clima de la regencia, envía a sus hijos a la escuela laica. Sí, estuve estudiando el bachillerato. Primero fui a la escuela Montessori cuando era muy niño. Después estuve un tiempo en el colegio alemán. Y ya para hacer el bachillerato en el colegio de San Luis Gonzaga, que regentaba un pariente lejano de mi padre, que se llamaba precisamente como usted, Soler. Joaquín Soler. Y además se llamaba Joaquín, don Joaquín Soler. En esos colegios su vida
transcurrió de una manera más o menos grata o tuvo usted problemas de inadaptación? ¿Tuvo usted amigos? ¿Tuvo profesores de los que tenga buena memoria? No, en general ocurrió todo con mucha normalidad y tuve y tengo todavía, cada vez menos porque se van muriendo, amigos de estos años infantiles. Es curioso que siendo usted un muchacho, 15 años apenas creo, escribe usted su primer libro, y cosa curiosa, su primer libro no está escrito en catalán, en su lengua materna, está escrito en castellano y me parece que no ha reincidido usted nunca más. El primer libro se llamaba Israel. Esto es. Pero esto no es tan curioso, porque yo hice el bachillerato bajo la dictadura de Primo de Rivera y la lengua oficial era la castellana, en la que se impartía el bachillerato. Y entonces, aunque en casa siempre hablamos y hemos hablado en catalán, la educación era en castellano. Y es natural que al comenzar a escribir lo hiciera en castellano. No se vendió ningún ejemplar de este libro, lo editó mi padre en Oliva de Vilanova, en una magnífica edición de 110 ejemplares, y quisiera ahora volverlo a escribir en catalán, pero todavía no lo he hecho. Dijeron que había influencias de Gabriel Miró, entonces no había leído a Gabriel Miró. Sí había leído la Biblia, ya. Lo que ocurre es que la Biblia había sido la fuente, la misma fuente para las figuras de la Pasión y tantas otras de Gabriel Miró, y fue la misma fuente para su Israel. Es posible, pero desde luego hay una distancia enorme entre Gabriel Miró y la plenitud de su obra, que quizá no esté en las figuras de la Pasión del Señor, sino más bien en, yo diría, en nuestro Padre San Daniel y el Obispo Leproso, y además y sobre todo en Años y Leguas, pues no puede compararse la plenitud estilística y enormemente sensual de Gabriel Miró con los comienzos más o menos afortunados de un chiquillo de 15 años. 1932 es el año en que aparece Laya. Esto es, yo tenía entonces 18 años, casi 19, pero lo escribí a los 18 años. Parece ser que los críticos no se portaron demasiado piadosamente con el libro Laya, del que hay algunas ediciones o reediciones relativamente recientes, de las cuales tenemos aquí una o dos. Laya, que más tarde sería también llevada al cine en una película que interpretó fundamentalmente Núria Esper. Parece que algunos críticos decían que su idioma estaba muy influido por el castellano primigenio que había aprendido usted en la escuela oficial. Sí, algunos de estos críticos estuvieron innecesariamente duros conmigo. Y sin ninguna pretensión he de decir que si bien es cierto que entonces todavía no sabía bastante catalán literario, pero en realidad es que no se daban cuenta esos señores que eran los epígonos de un movimiento literario llamado noucentisme, que con José Pla y conmigo comenzaba otra época del catalán. Después esto se fue poniendo de relieve a través de los años. La verdad se ha dicho que tuve muy en cuenta estas críticas que se me hicieron y he estado rehaciendo constantemente el Laya hasta llegar a estas ediciones, que ahora ya no voy a tocar. En realidad las ha rehecho usted varias veces. La primera de ellas, solo 2 años más tarde,
apareció ya con una corrección estilística bastante importante. Sí. Y después, hasta estas últimas ediciones, siempre he estado en realidad reescribiendo esta obra, así como todas mis obras. Siempre estoy reescribiéndolas hasta que hay una voz, una especie de pequeño daimon que me dice, bueno, no lo toques más, está bien ya. Por lo menos ya no sé hacerlo mejor. Llega usted a la universidad en 1930. Por esos tiempos la universidad era un hervidero de gentes que estaban llenas de inquietudes de tipo político, de tipo literario, etcétera, etcétera. ¿Qué fue para usted la universidad? Realmente los mejores años de mi vida pasaron en la Universidad realmente Autónoma de Barcelona. Desde este año de transición del 30 al 31, hasta que entra ya la plena labor de transformación y de modernización de la universidad, bajo el patronato de Pompeu Fabra y el rectorado casi unamuniano, en el sentido de permanente, del gran doctor don Pedro Bosch Gimpera, que recientemente ha fallecido en México, a quien yo quería muchísimo y que fue mi maestro directo, porque yo, además de ser licenciado en Derecho, soy licenciado en Historia Antigua. Por lo tanto, yo tenía el magisterio, o recibía el magisterio directo de Bosch y de su escuela, que tenían muy merecidamente una fama internacional que Bosch mantuvo hasta el fin de sus días, y entre los cuales había como discípulos primeros de él y maestros míos Alberto del Castillo y otros que ya han fallecido, pero sobrevive el doctor Luis Pericotti García, que es un hombre de fama internacional y a quien yo quiero y respeto muchísimo. Tengo un gran recuerdo de todos mis maestros y también de mis condiscípulos. Lo pasamos muy bien en la universidad, en aquella universidad. ¿Qué le parece a usted, señor Espriu, que ha significado en la cultura catalana la figura de Bosch Gimpera? Yo creo que dentro de su especialización es una figura absolutamente señera, importantísima, porque introdujo en España los estudios de prehistoria y además creó una escuela de prehistoria que llevaba su sello, su digitación personal de una manera muy vigorosa. Era un hombre de una tremenda humanidad y de una tremenda personalidad, e incluso desde un punto de vista físico era un hombre muy agradable y muy simpático. Una cosa curiosa de esa época es que la Universidad Autónoma organizó un crucero en el que participaron ustedes con sus profesores. Sí, estuvimos en un crucero muy agradable que duró 45 días por todo el litoral del Mediterráneo. Partiendo de Barcelona, fuimos a Túnez, a Malta, a Creta, a Egipto, hasta Sáhara, porque no se podía pasar de Sáhara por el clima. Era en julio
y el Alto Egipto no pudimos visitarlo entonces. Después estuvimos en Palestina, en Rodas, en Esmirna, en Constantinopla, en Atenas, en Olimpia, en Epidauro, en Micenas, en Delfos. Después, ya de regreso, estuvimos en Sicilia, en Siracusa y Palermo, en Nápoles, en Palma y de regreso a Barcelona. Es un hermoso crucero. Desde luego. Que sin duda contribuyó a confirmar quizás su vocación por la historia. Indudablemente. Pero esta vocación no he podido desarrollarla por las circunstancias de la vida. Las horas es el libro de Espriu que lleva una fecha más lejana, de 1934. Es el libro que entronca su quehacer poético con su juventud. En estos años de aprendizaje de 1931 a 1936, Espriu encuentra en los libros lo que él ha llamado una vez una inútil sabiduría sin amor. En realidad, las horas actuales poco tienen que ver con este libro llamado primero Las horas. Yo cuento como primer libro de poesía las cançons d'Ariadna, las canciones de Ariadna, que es un libro todavía abierto. Quiero que llegue a los 100 poemas. Estoy a los 80 y no sé cuántos, no recuerdo exactamente el número, pero quiero cerrarlo a los 100 poemas. Estuvo primero en 30 y tantos, ¿no? 37, sí. Me parece. No recuerdo exactamente, pero eran pocos poemas, en parte procedentes de esta primitiva redacción de las horas. Algunos de ellos, muy pocos. Es curioso ese tesón, ese interés por ir siempre trabajando sobre cosas ya hechas, ampliándolas, complementándolas. No cabe la menor duda de que además usted sigue siempre en todas ellas una unidad esencial. Diríamos que no hay ni un solo poema que pueda considerarse ajeno al espíritu de los primeros con que usted inició las canciones de Ariadna. Esto es cierto, y además no solamente en relación con mi poesía, sino con toda mi obra global. Si yo pudiera realizarla tal como lo tengo previsto, entonces, y leyéndolo de una manera metódica, se entendería lo que yo he querido expresar con la totalidad de mi obra literaria, tanto la poética como la dramática y la narrativa. ¿Por cuál de esos géneros siente usted realmente una mayor inclinación? Por ninguno de ellos. Por ninguno. Yo creo que los géneros literarios son intercambiables. Hay cosas que deben y pueden decirse en prosa y otras que deben y pueden decirse en verso. Pero fundamentalmente se pasa de un tema y de la forma de tratarlo a otro, de un género a otro, casi sin solución de continuidad, por lo menos intelectual. En años difíciles para la lengua catalana, parece que usted encontró en la poesía una manera de quintaesenciar un poco sus ideas, sus pensamientos. Y yo no sé si es cierto, pero he oído contar que las poesías generalmente usted las imaginaba o las construía mentalmente en la cama por la noche, las archivaba en su memoria y las escribía al día siguiente. Esto es verdad. Es verdad. Sí. Escribía en verso porque el ritmo, incluso físico, de escribir en prosa es muy distinto del ritmo
que lleva consigo escribir en verso, y el tiempo además, y a mí no me sobraba tiempo. Estaba yo entonces, cuando falleció mi padre, al frente de una notaría a la que aporté la clientela de mi padre, y esto me robaba prácticamente todas las horas del día e incluso parte de la noche. Y tenía que escribir en verso, porque el verso, que se concreta en poema y además en breves poemas, lleva, como decía antes, otro ritmo que la prosa, que requiere mucha más constancia y dedicación y tiempo, por lo tanto. Algunas personas dicen que sus versos, usted naturalmente tiene gentes que le adoran de una manera casi fanática, y tiene otras personas que dicen que su poesía es un poco hermética, que hay demasiadas claves escondidas. ¿Cree usted que realmente hay tantas claves? Yo creo que se ha exagerado un poco sobre esto. Mi poesía pretende ser difícil, pero clara, como antes de Russell eran las matemáticas. Porque ahora ya no sabemos qué cosa es las matemáticas, y quizá nunca hemos sabido lo que es la poesía. Me gustaría conocer, antes de seguir con su obra, una impresión personal acerca de lo que ha sido su aventura de hombre de letras a través del idioma. Quiero decir, ¿cómo ha sido su conocimiento, su compenetración, su dominio de esa herramienta poderosa, tan rica que es el idioma? Mire usted, yo nunca he tenido profesor de catalán. Lo he hecho a mi aire y con un esfuerzo terrible, enorme. No reconozco maestros en este largo, duro aprendizaje que no he terminado todavía y que no voy a concluir nunca, hasta mi muerte. Yo solo me considero un artesano de la lengua, un simple aprendiz. El único maestro por mí reconocido es el gran escritor catalán, del que tampoco saben ustedes los castellanos, Joaquim Ruyra, el cual a su vez estaba enraizado en el trabajo enorme en prosa de Mosén Jacinto Verdaguer. He tenido que hacerlo todo a base de una especie de intuición y estando muy atento a la evolución literaria y hablada de mi lengua, a la que estoy en absoluto dedicado. Yo estoy absolutamente dedicado a mi pueblo catalán, a mi nación catalana, a mi lengua y a mi cultura. Eso es obvio y creo que es algo que todo el mundo sabe y reconoce. Es una línea a la que ha seguido Espriu en ese sentido absolutamente rectilínea, de una rectitud indesmayable. Ariadna en el laberinto grotesco es otro libro aparecido en 1935, Espejismo en Citerea. Prepara después una licenciatura de lenguas clásicas. Recibe usted una beca para estudiar egiptología. No. Tenía que recibirla. O tenía que recibirla. Pero vino la guerra civil. Era una beca del conde de Cartagena, pero no llegaron a dármela, porque la guerra civil lo estropeó. Durante la guerra civil, usted no se colocó al margen de la contienda, sino que estuvo, como casi todos los españoles, inserto en ella.
doblemente inserto, porque padecí por unos y por otros. Yo me sentía un tercero en la discordia o en la concordia, que era imposible. Yo hubiera querido que nunca hubiera habido guerra civil, y en caso de haberla, que hubiera acabado en un compromiso. Pero esto no fue así, como todo el mundo sabe. Por tanto, padecí por los unos y por los otros. Aunque mi actitud fundamental, aunque muy moderada, es republicana. Era republicano en el año 31, soy republicano en el año 76 y pienso seguir republicano hasta que me muera, sin que ello signifique menosprecio alguno por cualquier otra ideología que no sea la republicana, y mucho menos los monárquicos, así como tampoco siento ningún menosprecio, sino muchísimo respeto por los marxistas, aunque yo no lo sea. Creo que sería interesante hablar un poco, sobre todo teniendo en cuenta que la audiencia del programa no se limita a la región catalana, sino que es una audiencia en gran parte nacional. Me gustaría que el señor Espriu nos explicara un poco cuál es su visión acerca de cómo terminar, de cómo zanjar, de cómo dar por liquidadas las diferencias entre Cataluña y otra parte del país. O bien, ¿cómo cree usted que podemos dar por terminado un día, ojalá cercano, el llamado problema catalán? No me atrevería a responder a esto porque probablemente nos llevaría demasiado tiempo. Pero este problema, como todos los demás, hay que solucionarlo, y los demás también, a base de mucha comprensión y de mucha generosidad por ambas partes, a mi entender. Todo que no sea así no nos va a llevar a puerto, a ninguna buena parte. Yo, aunque quizá resulte un poco pedantesco decirlo, pero recuerdo en estos momentos el maravilloso verso de la Antígona de Sófocles. Yo no he nacido para el odio, sino para el amor. Muchas gracias, señor Espriu. Ciertamente pienso que esa es la condición fundamental para zanjar las diferencias entre hermanos. Es el amor, es la comprensión y es el deseo de entender y de acercarse. Espriu pertenece a la generación que ha sido llamada del 36, que Joan Fuster define como la de los que al estallar la guerra contaban entre 20 y 26 años y estaban en plena etapa de iniciación de su carrera literaria. A esa generación pertenecen Joan Teixidó, Joan Vinyoli, Agustí Bartra, Pere Calders, Joan Sales, Rosa Leveroni, Bartolomé Rosselló, que fue un íntimo del maestro Espriu y que falleció precozmente. Usted le ha recordado mucho a lo largo de su obra. Sí, Bartomeu Rosselló Porcel, mallorquín, de Palma, de la ciudad de Mallorca, como nos gusta llamarla a nosotros ya desde los tiempos del rey don Jaime, falleció prematuramente de una granulia a los 24 años de edad en el sanatorio del Montseny, del Brull. Yo siempre lo he recordado como un amigo fraterno, de estos amigos que se adquieren solo en la universidad. Tiene una obra muy breve, pero de una belleza maravillosa.
tiene en realidad 50 poemas, de los cuales 30 por lo menos son absolutamente magistrales, antológicos. Otros compañeros de la misma generación son Josep María Bosch y Selva, Josep Llanés, que también murió el pobre, de una manera trágica volviendo un día de Valls, Jaume Vicens Vives, Ignacio Agustí, hombres de distintas procedencias e incluso de distintos itinerarios políticos, y todos ellos marcados evidentemente por el desarrollo y por el desenlace de la Guerra Civil. La catalanidad. ¿Qué es la catalanidad, esa cosa de la que se habla tanto? Es una manera de ser y de ver las cosas, unos determinados matices sobre unos determinados valores de la vida. La catalanidad se funda, quizá por encima de todo, en una cierta sobriedad de visión de lo que en catalán se llama seny, que a veces no tenemos, por lo menos colectivamente, tanto como debiéramos, y desde luego con una cierta actitud austera, sobria y valorativa del trabajo ante la vida. Desde su catalanidad, ¿cómo se asoma su sentimiento al resto de los pueblos hispanos? Se asoma a través de un acento inconfundible. Mi fonética revela mi origen, del que no me avergüenzo. El acento, la fonética, es una cosa que no se puede borrar. Y además yo podría quizá esforzarme en hablar un castellano que les pareciera a ustedes menos abrupto, pero entonces tendría que hacer las L's vibrátiles y poner quizá la boca en forma de culo de gallina, y creo que es mejor no hacerlo así. Yo me asomo a los demás pueblos ibéricos, incluyendo el portugués, con la máxima cordialidad y con el máximo deseo de que nos entendamos todos en paz y en armonía y en inteligencia y en una profunda comprensión de lo que nos indudablemente separa, pero también de lo que nos une. ¿Cree usted que estamos en un momento en ese sentido importante? Es decir, ¿cree usted que se está preparando el instante de que toda la gran familia ibérica se entienda? Esto lo dirá el tiempo. Estamos en unos momentos muy confusos y cualquier cosa que se diga puede ser interpretada torcidamente, aunque uno tenga ganas de que no sea así. Por lo tanto, si a usted le parece bien, no voy a continuar por este camino. Me parece muy bien. Hablamos un poco de su obra poética. Obra poética por la cual ha sido Salvador Espriu candidato al Premio Nobel en varias ocasiones. Se dice que en profundidad y en altura su obra es semejante a Quasimodo, a Neruda, superior, dicen algunos, a Montale. Los títulos de esta obra poética, entre otros, son Las canciones de Ariadna, de que hemos hablado, Cementeri de Sinera, Las horas, El caminant y el mur, que es un libro que ha sido recientemente seleccionado por los libreros como único libro disponible durante una jornada de protesta por los atentados a las librerías. Final del Laberint, 1955, hay un libro que es ciertamente muy importante, un libro que yo diría clave en la bibliografía de Espriu, que es La pell de Brau,
es decir, La piel de toro. Dícese que es el libro que le ha consagrado como poeta definitivo. La piel de toro es naturalmente España. Y aquí hay, dice Espriu, en unas notas sobre el libro, cómo un hombre de la periferia ibérica intentó comprender tiempo atrás el complejo enigma peninsular. De este libro han aparecido diversas ediciones. Esta tiene el texto bilingüe en español, en castellano y en catalán. La traducción está hecha por el propio Salvador Espriu. Y hay otra edición publicada por Ruedo Ibérico en la que la traducción al castellano ha sido efectuada por José Agustín Goytisolo. Perdone que le Dígame. rectifique. Sí. La traducción esta no está hecha por mí. Ah, ¿por quién está hecha? Me parece que está hecha, aquí ya lo indica, es que a veces me hago un poco de confusión. Sí, esta es una traducción hecha por mi amigo Santos Hernández. Ah, por Santos Hernández. Sí. ¿Pero usted ha hecho una traducción o no? No, yo en realidad he hecho una adaptación, recreación de mi espectáculo y del espectáculo de Ricard Salvat sobre mis textos, que se llama Ronda de mort a Cinera, y la recreación es Ronda de muerte en Cinera. ¿Qué Es una recreación, no es una traducción. ¿Qué es exactamente este libro que tenemos aquí? Recreación, Ronda de muerte en Cinera, Ronda de mort a Cinera. Pero no es esta edición la que yo recreé en castellano. No la tiene usted aquí. No, es otra edición. Sí, es otra edición muy posterior a esta. ¿Qué es Cinera? ¿Qué significa Cinera para usted? En un momento, Cinera, para mí, partiendo de la realidad geográfica de Arenys de Mar, era una especie de patria ideal. Actualmente, este mito, lo han llamado mito, quizá se vaya alejando un poco de mi contemplación y de mi sentimiento. Las cosas pasan, envejecen y el hombre también cambia. Diríamos que Cinera ha sido una de las claves entonces, en cierto modo, humanas, emocionales, en la obra de Espriu. Hay otra clave aquí que es Sefarad, que es el nombre con el que en el fondo él se está dirigiendo a la península o a España. Cuando hablo en serio, sí. Cuando hablo satíricamente es con Ilosia, o sea, tierra de los conejos. ¿Qué más claves podríamos encontrar aquí? Hay otras muchas, pero yo creo que eso pertenece un poco al menester del crítico y sobre todo del lector. Desde este punto de vista geográfico, yo le diría a usted que Cinera es una transposición ideal de Arenys de Mar. Lavinia es una transposición generalmente satírica de Barcelona. Alfaranja es una transposición que todavía no he desarrollado suficientemente de Cataluña. Y Conilosia, Sefarad, es una transposición de España. Pero Sefarad tiene un alcance mayor. Yo quisiera que se comprendiera en Sefarad toda la península ibérica, Portugal inclusive. Portugal, por el que siento una admiración y un amor entrañables. Porque Portugal es uno de los grandes países de la civilización mundial, no solo de la civilización occidental. Ahora está pasando y ha pasado por unos momentos muy difíciles, pero espero que sea
pronto superados y que alcance otra vez su enorme grandeza intelectual y espiritual. Otras obras son Llibre de Sinera, 1962, Semana Santa, que también tenemos por aquí entre los que hemos podido encontrar, porque los libros de Espriu están casi todos agotados. En las librerías es dificilísimo encontrar sus textos. Habrá que hacer que los editores trabajen más, señor Espriu. Será porque los venden baratos. Semana Santa, edición bilingüe. Hay después un tomo de obras completas aparecido en 1969. Hay traducciones de sus poemas al castellano que enriquecerían ampliamente esta relación. Hay por aquí otros libros, La primera historia de Esther, Antígona. Esto es teatro. Teatro del que hablaremos ahora. Hay un libro de narraciones. Sí, es un conjunto, una especie de antología de narraciones. Hablaremos ahora del teatro. El teatro es una de las vocaciones probablemente más profundamente sentidas por Espriu. Me gustaría mucho poder dedicarme al teatro, a escribir teatro, que es, si uno lo acierta, lo que da un poco de dinero. Pero no lo haría por esto, sino para expresarme en forma dialogada. Yo creo que la acción puede ir servida, conducida por la palabra. Y esto quise demostrarlo en una forma extrema en la primera historia de Esther, en que no hay ni una sola acotación escénica. Y los personajes van entrando y saliendo según lo que van hablando los unos y los otros. Y de esta manera se sigue toda la acción al pie de la letra del libro de Esther, incluso con sus partes deuterocanónicas, porque el desmayo de Esther no está en el libro protocanónico, sino en una de las partes deuterocanónicas del libro de la Biblia, de este nombre. Habría quizá que hacer un inciso aquí para decir que a pesar de la enorme importancia de la figura de Espriu, no es un escritor que viva de la pluma. No, en absoluto. Si tuviera que vivir de la pluma, hubiera tenido que vivir de la pluma, haría muchos años que estaría reducido a un estado ya no caquético, sino absolutamente esquelético y difunto. Ya estaría reducido a polvo. ¿Y cómo se explica eso con la audiencia que tiene su obra? No lo sé en realidad, pero en mucha parte porque mi obra está realizada hasta ahora a través de la poesía. Y la poesía creo que en ninguna parte da dinero. Me han traducido a muchísimas lenguas, pero incluso estas traducciones no me han producido dinero, o casi. Hablemos del teatro. En primera historia de Esther, Espriu confronta una actitud individual ante el infortunio colectivo. Diríamos que esa es más o menos, simplificando mucho la tesis de la que parte la obra, ¿no? Sí, porque en realidad es un libro muy complejo. Yo creo que es uno de los libros más difíciles o una de las obras más difíciles que se han escrito en catalán, incluso para los catalanes. Pero dentro de su dificultad idiomática, yo puedo responder de lo que se dice en cada palabra y de por qué se dice de esta manera y no de otra. En esa obra la realidad de Cataluña está clara y transparente. Yo diría mejor que la realidad de esta España a la que yo pido en el último párrafo del libro, en la última intervención, que es un monólogo del personaje Altísimo. Pido, si usted me permite, voy a leerlo.
Estamos hablando de primera historia primera historia de Esther. Esther. Debe ser aquí, no, Salvador. Me parece que es este párrafo. Perdón. No sé. Visto No sé, poco antes, sí. Dice en catalán: atorgueu-vos sense defallences, ara i en créixer, de grans i de vells, una almoina recíproca de perdó i tolerància. Eviteu el màxim crim, el pecat de la guerra entre germans. Penseu que el mirall de la veritat s'esmicolà a l'origen en fragments petitíssims i cada un dels trossos recull tanmateix una engruna d'autèntica llum. Otorgaos sin desfallecer ahora y cuando crezcáis, ya maduros o ya mayores y viejos, una limosna recíproca de perdón y tolerancia. Evitad el máximo crimen, el pecado de la guerra entre hermanos. Pensad que el espejo de la verdad se rompió a trozos en el origen, en fragmentos muy pequeños, y cada uno de esos pedazos recoge, sin embargo, una pequeñísima parte de auténtica luz. Primera historia de Esther. Dentro del teatro, de la dramática de Espriu, figura, como hemos dicho, Ronda de Mor a Sinera, que se ha considerado como uno de los más altos logros del teatro catalán contemporáneo, en lo que naturalmente usted ha tenido también la suerte de colaborar o de tener como colaboradores a un equipo con Ricard Salvat al frente, verdaderamente identificados con su texto. En realidad la idea partió de Ricard Salvat y de María Aurelia Capmany, con los que me une una entrañable amistad y además una inextinguible gratitud. Desde luego, todo lo que se predica en escena son palabras mías. El montaje se debe a Ricard Salvat y a María Aurelia Capmany. ¿En qué trabaja usted ahora? Me gustaría trabajar en muchas cosas. Una de ellas no puedo decirla, porque es un secreto profesional. Además, no sé si voy a poder salir bien librado de esta prueba, precisamente teatral. No puedo hablar de ella porque todavía no he probado mis fuerzas. Si lo consigo, pronto ustedes se enterarán de ello. Tengo un libro que siempre voy demorándolo, un libro de poesía que quiero que se llame Gàrgola al vent Tiresias, que casi no se ha de traducir. Gárgola, el viento, Tiresias. Y quisiera, recopilando una serie de narraciones publicadas pero dispersas, hacer un libro que se llamara Las sombras, los hombres. Tengo muchísimos otros libros de versos y de muchas piezas de teatro pensadas, pero me gustaría acabar mi ya larga carrera literaria con una novela, con una amplia novela, pero no sé si tendré el tiempo de poderlo hacer, porque yo escribo con mucha dificultad y con mucha pena, y ahora
se añade a esto mi dificultad física, se llamaría, si yo pudiera escribirla, La roda del temps, la rueda del tiempo. Yo tengo ya las canciones de la rueda del tiempo cantadas, musicadas y cantadas maravillosamente por Raimon. Quisiera acabar con esta obra y aún añadir a esta novela una especie de colofón que se llamaría el sermonari de la roda del temps. En mi visión, la muerte sube a una tribuna, puede ser simplemente un ambón, pero dentro de la iglesia de Sinera, y se dirige ante un público de muertos que van cambiando a través de las generaciones desde el siglo XVI hasta la Guerra Civil. Sería unos 12 sermones, uno correspondiente a cada mes del año y procurando que coincidiera con alguna festividad, pero partiendo de ello, haciendo toda una reflexión histórica de 4 o 5 siglos. En realidad, cuando se separa Arenys de Mar de Arenys de Munt y adquiere ya una categoría de lo que entonces se llamaba universidad, lo que llamamos ahora municipio, es decir, una independencia, y se acaba con la guerra civil. No sé si podré escribir tanto, ni mucho menos. Esperemos que sí, esperemos que sí. Sería deseable que sí. Es curioso, y eso hay que señalarlo también, el rigor con que a través de toda su obra Espriu ha construido una visión completísima del mundo, una visión en cierto modo histórica, política, telúrica, humana. Usted ha creado un mundo, su mundo, con cohesión, de una manera coherente, rigurosa. Está a lo largo de toda su obra el mundo espriuano. Esto lo dice usted. Ojalá fuera cierto. Lo decimos sus lectores. Ojalá fuera cierto. Por lo menos este ha sido mi propósito. ¿Tiene usted tiempo para leer? Para leer, sí, siempre hay tiempo para leer. Leo mucho. ¿Qué le gusta leer? En general, cuando uno llega a anciano, más bien relee que lee. Pero todavía estoy abierto a las cosas nuevas. Leo de todo. Pero me gusta más actualmente, y quizás siempre, leer historia y libros técnicos, gramaticales, de filología, incluso de ciencias, que libros de distracción o de literatura vaga y honesta. Honesta y vaga, sí. ¿De qué cosas se siente usted necesitado? Quiero decir, ¿qué cosas hubiera usted querido tener que no ha tenido? Mire usted, yo creo que he tenido todo lo que he merecido. Soy hombre de pocas necesidades y mi vida ha transcurrido de una manera muy silenciosa y solitaria, pero nunca desprovista de afectos y de gente que me han protegido, y me han protegido incluso contra mí mismo, porque soy un hombre muy desvalido. ¿Cree usted entonces que sobre todo lo que le ha faltado es una buena salud?
Sí, esto es indudablemente una cosa que me ha condicionado mucho. Eso es lo que le ha hecho también refugiarse, sentirse un poco lejos de la gente, apartarse del torrente de la vida de la calle. En parte sí, en parte también hay algo temperamental. De timidez, de introspección. Yo no creo que sea tímido, pero sí introspectivo, sí. Pero mi madre era una mujer a quien no le gustaba tampoco el ruido. Tenía que transigir porque mi padre era lo opuesto. Mi padre era un hombre de tertulia, un hombre que le gustaba el trato. Y tiene una explicación, porque mi padre era casi ciego. En cambio, a mi madre le gustaba vivir una vida solitaria. Quizá yo haya heredado el temperamento cerrado, un poco separado de los demás, por lo menos en el trato cotidiano, físico de mi madre. Por tanto, esto quizá se deba a una cosa de las hormonas o de lo que sea, de tipo hereditario. De los genes. O genes, sí. Don Salvador, ¿qué escritores en lengua catalana le llegan más profundamente? Mire usted, creo que hay muchos y grandes escritores catalanes actuales, vivos, pero como la lista sería interminable y probablemente sin querer me olvidaría de alguno, no voy a nombrar a ninguno. Sí puedo hablar como amigos míos, puedo designar a María Aurelia Capmany, al fallecido Rosselló Porcel, a Joan Vinyoli y a un muy querido amigo mío que me lleva 12 años, pero que está en la plenitud magnífica de su lucidez mental, que es don Tomás Garcés. No voy a meterme en la consideración estética de ningún valor actual. ¿Y más atrás? Más atrás hay grandes escritores catalanes, gracias a los cuales nosotros podemos responder ante la historia o ante el juicio de Dios si es que existe. En primer lugar, el más grande escritor que ha existido nunca en Cataluña es precisamente un hombre nacido en la ciudad de Mallorca, hijo de padres barceloneses, a raíz de la conquista del rey don Jaime, que ustedes llaman Raimundo Lulio, y en realidad se llamaba Ramón Llull. Este hombre escribió la más maravillosa e insuperable prosa que se ha producido en catalán y comparable con cualquier otra creación intelectual de cualquier otra literatura. Usted sabe muy bien la proyección actual, quizá no, pero la proyección que tuvo en otros siglos la obra siempre mal conocida de Ramón Llull. Como escritor catalán es una simple maravilla. Después vienen como valores indiscutibles lo que nosotros llamamos los grandes 4 cronistas. Después hay un hombre que como poeta es el más grande que ha producido Cataluña, que era Ausiàs March. Este es el más grande poeta que ha escrito en catalán. Al lado de Ausiàs March, como valor universal, señalaría yo a Joanot Martorell, el admirabilísimo
creador de Tirant lo Blanc, que tan apreciado fue por Cervantes y que salva el cura, lo salva del famoso escrutinio. Esta es una gran obra, sobre todo en la parte debida a Jonot Martorell, porque en la segunda parte, o en la prolongación de la obra, interviene un escritor ciertamente notable, pero no tan grande, Joan de Galba, que también era valenciano. Y quizá el hombre que cierra con un valor extraordinario esta parte clásica que se produce en plena Edad Media y que acaba al iniciarse el Renacimiento, el otro nombre sería, junto con el satírico Jacques Marroig, también valenciano, Joan Roís de Corella. Este escribe la célebre tragedia de Caldesa y después un planto de la Virgen con su hijo en su falda, que es una cosa portentosa, en la que existe este verso verdaderamente escalofriante: crida lo sol plorant amb cabells negres. Este es un verso que se puede comparar a los mejores versos que haya producido cualquier literatura. Grita el sol llorando con sus cabellos negros. Alguna vez es necesario y forzoso que un hombre muera por un pueblo, pero nunca ha de morir un pueblo entero por solo un hombre. Recuerda siempre esto, Sefarad. Haz que sean seguros los puentes del diálogo y busca comprender y estimar la razón y las hablas diversas de tus hijos. Que la lluvia caiga poco a poco en los sembrados y el aire pase como una suave mano encendida y benigna sobre los anchos campos. Que Sefarad viva eternamente en el orden y en la paz, en el trabajo, en la difícil y merecida libertad. Amén, amén, amén. Muchas gracias, señor Espriu. A usted.